Y justamente para que le explique a usted que nos escucha y que nos ve la dimensión justamente de este esquema de espionaje en el mundo, pero sobre todo en México, hemos invitado esta tarde a un colega periodista, a Mathieu Torlier. Él es compañero reportero de la revista Proceso y él estuvo a cargo de la investigación en México esta investigación internacional que tiene Mateo, yo le digo Mateo, es Mathieu Torlier, su nombre, pero yo le digo Mateo, de aprecio, de cariño que le tengo. Le damos la bienvenida. Mateo, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahí está ya la información, el grueso de la información. ¿Cómo es, Mateo, que dan con NSO, con Pegasus? ¿Cómo es que se destapa este caso para quienes no han dado un seguimiento puntual, como todos los periodistas sí, pero para quien no lo ha dado un seguimiento puntual? ¿Cómo es que se descubre por primera vez que esta empresa está espiando, Mateo? Ok, bueno, primero quiero aclarar, no estoy a cargo de la investigación en México, es una investigación colaborativa en la que hemos participado varios. El Pegasus, primero se da a conocer la existencia de Pegasus en el 2016 cuando el Citizen Lab de Toronto, que es un dependiente de la Universidad de Toronto, descubre, o más bien saca a la luz un informe sobre un mensaje que había recibido un activista de los Emiratos Árabes que se llamaba Ahmed Mansour, y el Citizen Lab desarrollaba su informe diciendo, pues es que hay un bicho dentro de este teléfono que es desarrollado por una empresa que se llama NSO Group y que se llama Pegasus. Ahí fue el inicio de un trabajo que duró varios años de esta institución y después se subieron más instituciones de primero descubrir de qué se trataba este programa Pegasus, que se introduce en un teléfono y prácticamente se roba toda la información, toda la memoria, todo lo que se pueda extraer de un teléfono, lo envía de manera indetectable a unos servidores en agencias de seguridad. Entonces es un programa que prácticamente vuelve el celular como un enemigo de su dueño, porque en realidad se vuelve su espía, ¿no? Entonces, con el paso de los años, el Citizen Lab ha documentado primero el tema de Ansur, luego cómo varias agencias de gobierno estaban usando ese programa, ya salían los datos del CISEN y del CISEN mexicano. Y después, en febrero de 2017, salió en México el tema de los promotores del impuesto a los refrescos, Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, el exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, que aparecían como que habían recibido mensajes infectados por Pegasus. Entonces ahí fue de, caray, entonces el gobierno mexicano está usando esta herramienta para espiar a activistas, ¿no? Y poquito después, en junio de 2017, un informe de Citizen Lab de la Red en Defensa de los Derechos Humanos y del New York Times ya publicó algo mucho más fuerte en México que dio pie a lo que se llamó gobierno espía, que era un informe en el cual se documentaba cómo el gobierno de Peña Nieto había tratado de manera muy insistente de espiar los teléfonos de los periodistas Carmen Aristegui, Sebastián Barragán de su equipo de investigación, Daniel Lizárraga, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, pero también de defensores de derechos humanos. Estaban los abogados del Centro Pro que acompañaban a los padres de Ayotzinapa, etcétera. Entonces, a partir de ese momento ya se vio que el gobierno de Peña Nieto estaba usando
programa altamente intrusivo de manera totalmente ilegal y contra periodistas y defensores de derechos humanos. Pero digamos, nos quedábamos un poco con esta magnitud que pensábamos que eran ataques muy puntuales, pensábamos que costaba mucho dinero hacer un ataque, y finalmente hace unos meses, hace varios meses, bueno, esto la verdad, este dato no sé cuántos meses exactamente, pero hace prácticamente un año, yo creo, la organización parisina Forbidden Stories y Amnistía Internacional de Londres tuvieron acceso a una filtración de datos que contenía 50,000 datos telefónicos de clientes de NSO, de la empresa que desarrolla Pegasus, en plataformas de Pegasus, lo cual quiere decir que esta información eran los números telefónicos de personas que estaban en el ojo, o sea, como objetivos de agencias de inteligencia en un paso preliminar, en un primer paso en un proceso de infección. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente fueron atacados, ni necesariamente fueron infectados, sino que estuvieron en una base de datos que es el primer paso para una infección. Y de aquí, pues de estos 50,000 datos, como ustedes bien mencionaron, más de 15,000 son referentes a México. Prácticamente una tercera parte viene de México en una parte pequeña del sexenio de Peña Nieto, y ya da una idea de una magnitud muchísimo mayor, prácticamente impensable, sobre la dimensión del uso y del abuso de Pegasus. O sea, de los más de 15,000, tenemos a los más de 25 periodistas identificados, lo cual no quiere decir que no haya más. Más de 100 defensores de derechos humanos, mucho más de 100, y más de 700, 800 actores políticos de primer nivel, como todo el entorno familiar y político del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la aportación de esta investigación, más que explicar el funcionamiento de Pegasus, etcétera, que ya era algo un poco conocido, es ver la magnitud impensable de lo que fue el espionaje ilegal durante el sexenio de Peña Nieto. Ahora solamente es a través de Pegasus, que es ¿cómo se le llama, Mateo, a este bicho que se instala en los teléfonos? No es un software. El nombre que se usa es spyware. En realidad es un programa, es como un spyware. El spyware es el nombre que se le da, pero técnicamente es un software, es un programa que se instala en el teléfono, se esconde dentro del teléfono y abre un pequeño espacio dentro de la memoria, y este espacio lo sirve para jalar datos y enviarlos de inmediato a través de redes de Wi-Fi, etcétera, para que el usuario nunca se dé cuenta de lo que está sucediendo. El usuario perdón. No, está bien. No, está bien, Mateo. Todo lo que tú traes en tu teléfono, todo lo que traes en este teléfono, una vez que se ha instalado el spyware, puede jalarse a un servidor del cliente, evidentemente de la empresa que vende ese spyware. Correos, mensajes, hasta fotografías, audios, si es que los traes en el teléfono. Todo eso se puede bajar para que lo vea quien contrató el servicio. No solo esto, no solo audio si los tienes en tu teléfono. Prácticamente lo que hace este spyware es tomar el control de tu teléfono de manera discreta. Entonces, si en algún momento tú estás en una reunión con una fuente, es posible que un agente, si está viendo tu teléfono en ese momento en su sistema, puede prender el micrófono. Y así tu celular no solo
es que capte un audio que te hayan enviado por WhatsApp o algo, sino te está espiando en ese momento. Igual, si lo estás viendo, te puedes sacar una fotografía para ver tu rostro, etc. O sea, prácticamente es una herramienta que condensa en algo sencillo, relativamente económico, lo que antes necesitaba de 15, 20 agentes para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Alguien que viene a alambrar tu línea telefónica, alguien que viene a colocar micrófonos en tu casa, alguien que te sigue, otra persona que te saca fotos. Todo esto lo hace este programa solito. Pensando en el presidente López Obrador cuando era opositor, con un teléfono o dos o con los de sus miembros de su equipo cercano, sabían dónde estaba, con quién se reunía, de qué platicaban. O sea, en la hipótesis de que los teléfonos de sus colaboradores o de él hayan sido infectados, Mateo. Si fueron infectados con éxito, sabían absolutamente todo. Y no solo ellos, como tú bien dijiste, Álvaro, ese es un programa y quienes saben del mercado de los sistemas de espionaje en México te dicen que aquí no hay ley, no hay nada. Todo el mundo, o sea, todo el mundo no, pero hay un mercado negro gigante, muy opaco de espionaje. Entonces, en realidad lo sorprendente de esta... Es sorprendente que no sea sorprendente en esta investigación, que a todo el mundo a quien se le pregunta, prácticamente todo el mundo te dice, sí, yo sabía, o yo intuía, o como hasta tú me dijiste, ¿no? A mí, yo lo pensaba y ni me molesta tanto, ¿no? Porque yo no tengo nada que esconder. Y mucha gente es lo que ha dicho, pero según yo es no ver o sea, es como haber normalizado tanto el ser víctima de espionaje, claro. Lo cual pues no debería de ser tan normal. Es que, Mateo, el exgobernador Moreno Valle espiaba, por ejemplo, eso pues se publicó en su momento. Los activistas estuvieron presionando por el tema del impuesto a los refrescos. Tenían sospechas desde tiempo atrás de que los estaban espiando desde las refresqueras, que es algo que no me extraña en lo absoluto. Son poderes incluso supranacionales, a veces por encima de los estados nacionales. Pero me llama mucho la atención que hace apenas unos días, Mateo, había publicado Ronen Bergman y Oscar López de The New York Times, habían publicado esta información sobre la fuga, el enfrentamiento México-Israel por la fuga del caso Tomás Herón y la posición de México con respecto a Palestina. Bueno, eso que ya conocemos, pero en una parte de la entrevista que le da a New York Times, dice Alejandro Encinas que Tomás Herón se fugó gracias a la ayuda que recibió de las agencias de espionaje israelitas. Es decir, entre ellas él menciona a NSO justamente, o sea, tenían una participación en México que iba más allá de simplemente estar facilitando el espionaje, porque si ya tenían un pie metido en el Estado mexicano, en el gobierno de Peña, y ayudan a que se escape uno de sus funcionarios, ahora prófugo de la justicia, escondido en Israel, pues tenían un pie metido en este país hasta donde ni siquiera nos imaginamos, Mateo. Mira, en octubre pasado, también en una investigación coordinada por Forbidden Stories, que se llamaba el Cartel Project, publicamos esto de Cerón, de cómo, según fuentes de la inteligencia israelí, pero muy conocedora de NSO, esta persona nos había dicho que Cerón había podido venir a Israel gracias a los contactos que tenía con Samuel Abishai. Samuel Abishai fue uno de los vendedores de tecnología israelí en México y, casualidad o no, Enrique Peña Nieto lo nombró
cónsul honorario. Honorario es decir que no es como tal funcionario de la Cancillería ni nada, pero lo nombró cónsul honorario de México en Haifa, en Israel. Entonces, digamos, es un personaje que tiene un puesto consular y que vendía aquí, que era socio de uno de los vendedores de Pegasus aquí en México. Y entonces a mí me contaron que por eso pudo viajar a Israel, donde tiene estos contactos. Cerón fue quien firmó el contrato de la PGR para adquirir Pegasus, que fue un contrato de un monto elevado, fueron $32 millones, y este contrato derivó en extensiones de licencias, etcétera. Entonces, pues sí, probablemente tenía buenas relaciones ahí, en parte con este personaje. De hecho, la fuente que me había contado, que nos había contado esto en el marco de esa investigación, fue la que me dio la fotografía de Thomas Cerón en Israel, que se publicó en diciembre del año pasado, creo. Sí, en efecto. Ahora, finalmente, esta empresa, la empresa que desarrolló Pegasus, este spyware, es justamente NSO Group, que es una empresa israelí. Ahora, ¿qué tanto, Mateo, sigue vigente en México esta relación contractual? Que la Fiscalía General de la República, ya con Alejandro Gertz Manero, hasta donde tú sabes, sigue utilizando Pegasus no para espiar necesariamente a los ciudadanos. Finalmente se contratan ese tipo de servicios porque la ley también permite intervenciones telefónicas, por ejemplo, contra la delincuencia organizada o por investigaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Pero, ¿qué tanto sigue operando en México o tiene contratos vigentes en México esta empresa creadora de Pegasus? A ver, PGR y CISEN dejaron de usarlo. Esto según toda la información oficial, dejaron de usarlo a partir de 2017. Es más, PGR no solo dejó de usarlo, pero según el INAI, desinstaló todos sus sistemas. Entonces, cuando el INAI y cuando hubo una investigación interna de PGR para saber qué pasó, pues los agentes dijeron, no, pues es que ya no está, ya no hay nada, entonces ya no hay nada que investigar. El CISEN dejó de usarlo en 2017 según un boletín de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de mayo de 2020. El que no sabemos es la Sedena, porque la Sedena es de una opacidad absoluta. La Sedena fue el primer cliente en el mundo de Pegasus, el primer cliente extranjero, fue durante el sexenio de Felipe Calderón, y no sabemos qué ha sucedido con la Sedena, porque le puedes preguntar lo que sea a la Sedena, te va a decir que es seguridad nacional y no va a contestar. Hace 2 días se le preguntó a uno de los fundadores de NSO Group, que se llama Shalev Julio, se le preguntó qué había pasado en México. Él dijo que a raíz de gobierno espía, NSO Group decidió cancelar las licencias de algunos clientes mexicanos, y cuando se le preguntó si existía todavía un cliente mexicano que usaba ese sistema, se negó a contestar. Entonces, de los 3 clientes de los que hay contratos, etcétera, sabemos que 2 ya no lo tienen. La Sedena no sabemos, y hace poco El País publicó, Zoraida Galegos del País publicó un reportaje en el cual mostró que la Fiscalía había adquirido otro sistema de una empresa que se llama Neolinks, un sistema de intervenciones telefónicas. Que el tema aquí sí puede ser cuestionable la escucha telefónica de todas maneras, pero el tema del Pegasus Project es las escuchas ilegales.
O sea, en México tú no puedes intervenir en las comunicaciones de alguien sin orden judicial. Esto se castiga con 6 a 12 años de cárcel. Claro, sobre eso justamente, Mateo, ya sabemos que tienes el tiempo muy, muy medido porque traes muchas cosas, pero una última pregunta de mi parte. Sabemos que los estados nacionales adquirieron Pegasus. Sabemos que las empresas no tenían limitación, los corporativos, para adquirir Pegasus. Te planteo una tercera opción. Podría adquirirlo a través de terceros, un grupo criminal, por decirte, una empresa tan bien hecha, tan bien armada como el Cártel de Sinaloa. Mira, dicen que eso es imposible porque según NSO, el proceso de entrega y etcétera es muy vigilado. O sea, se trata de una infraestructura. Tú llegas a un lugar, instalas servidores, instalas computadoras y estás siendo vigilado. La opción por la que un grupo criminal pudiera acceder a ello sería tener un contacto dentro y pedir a su contacto sacar información. Ahora, es un programa de muchos que existen y hay otros programas que no necesitan esa infraestructura. Hay programas de intercepción de telecomunicaciones por IMSI Catcher, hay otros software, hay toda una industria. De hecho, hoy hay una entrevista muy interesante de Edward Snowden en el Guardian, donde él llama a hacer un moratorio sobre esa industria. Dice, es una industria que es como la de las armas, pero que está mucho menos vigilada, que da pie a un mercado negro tremendamente opaco y sucio, y su único uso es lastimar a la gente. O sea, es una industria prácticamente mortífera contra la cual hay que destruirla, pues. Una última cosa, Mateo. Hay, además del entorno del presidente y él mismo, cuando era opositor, que fue víctima del espionaje, pues hay sindicalistas, hay periodistas que están en una situación de mucha vulnerabilidad, no en la Ciudad de México, sino en el interior de la República. Hay activistas, defensores de derechos humanos que fueron víctimas o víctimas potenciales también de esta intervención. Pero de periodistas, hasta donde alcanzo a ver, hay periodistas que uno no entiende por qué tendrían que vigilarlas el gobierno de Enrique Peña Nieto si se la pasaban aplaudiéndole, pero eso existe, o sea, esos números aparecen. Sí, de hecho, pero a mí no me parece tan sorprendente, porque al fin de cuentas hay un tipo de periodistas en México que producen columnas pagadas, ¿no? Entonces te vendes un poco a un postor y pues tiene cierto interés para el gobierno, podría tener un interés para un gobierno estar vigilando quién más está pasando sus mensajes a través de esos canales, ¿no? Quizás, pues, los nombres están públicos, pero hay personas que se han enriquecido mucho durante el gobierno de Peña Nieto con contratos personales. Ricardo Alemán recibió contratos por millones de pesos a una agencia a su nombre. Pero él, siendo un canal de difusión de grupos de poder dentro del PRI, dentro del gobierno, podría revertir cierto interés, yo me imagino, pues tenerlo vigilado, porque al fin de cuentas no es que su único interlocutor sea el gobierno federal, puede tener también interlocución con gobiernos estatales, con otros actores ahí dentro del mismo grupo, dentro de la grilla, ¿no? Entonces, a mí no me parece nada extraño, y hasta si yo tuviera la mente maquiavélica del espionaje, diría que no sería mala idea, pues. Aunque sean aliados o propagandistas.
Aliados dentro de un gobierno, dentro de un grupo de intereses, las alianzas son muy de intereses, entonces hay muchas traiciones también, y en un gobierno tan débil como era el de Peña Nieto en ese momento, o sea, poco seguro de sí mismo, con problemas de todos lados, con crisis de derechos humanos, con escándalos de corrupción, con un repudio interno, porque en esa fase el PRI acababa de perder un montón de gobernaturas, o sea, era un muy mal momento para Peña Nieto y su grupo. Entonces, tiene sentido de querer controlar todo lo que se diga, todo lo que le salga de control, ¿no? Claro. Pues sí, tiene mucha razón, Mateo. Mateo, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo de este tema que quizá a los periodistas, a un cierto sector, pues le entendamos más, pero lo importante es que se socialice y que lo entienda, que se informe. Mucha gente que piensa que quizá eso quedó en el pasado, o que siendo del pasado puede no repetirse, no solamente en nivel del gobierno de la República, sino al nivel del gobierno de los estados o grupos de poder también del sector privado, por ejemplo. Pues sí. Un gustazo estar con ustedes. Gracias, Mateo. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.